En el marco del proyecto del Sistema Estatal de Casas de la Cultura, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca y el Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, a través de la Dirección de Cultura, realizan el trabajo de la promoción, revaloración y difusión del patrimonio cultural comunitario, con la recopilación de una serie de 14 crónicas comunitarias que a continuación se presentan. Mi nombre es Franklin Alderete Vázquez, originario de Santa María Huatulco. Mis primeros 5 o 6 años fui criado en la comunidad de Bajos de Coyula. Tengo la experiencia de haber cursado el primer año de primaria en lo que hoy es la Escuela Primaria México, fundada por el señor profesor Rubén Alderete Martínez en aquel entonces. De profesión soy ingeniero industrial en ciencias químicas. Agradezco el apoyo de mis padres, quienes le apostaron a nuestra educación. También ahí hay parte de la historia que platicar en ese pasado, en 1980, que emigramos a la ciudad de Oaxaca. Desde Salina Cruz a Pinotepa no había una escuela de nivel medio superior. Entonces muchos paisanos truncaban su interés de profesionalizarse más, de estudiar una carrera, pues tenían que emigrar a lo que era Salina Cruz, lo que era Acapulco. La ciudad de Oaxaca era la parte más cerca para nosotros y continuar con nuestros estudios. Bueno, yo nací un 26 de abril de 1966. En aquel entonces la casa de mis abuelos, que hoy conocemos como el restaurante Las Flores, ahí en la plaza principal de Santa María Huatulco, era un lugar acogedor para recibir a la clientela que circulaba vía Porto Ángel, Pochutla, a las fincas cafetaleras, y pasaban a tomarse un café o el almuerzo, la comida o la cena, y en ocasiones hasta pernoctaban en este lugar. Bueno, en ese recinto nací a las 11 de la noche, un 26 de abril de 1966. Soy parte del Consejo Histórico Cultural de Huatulco. Nos nació un interés, pues, de tener un documento que nos permita tener información inmediata, ágil, fácil de entender, y no se puede escribir sin fundamentos. A mi edad, cuando empiezo a recabar datos en 1982, al 85, tener datos de la gente que en aquel entonces pues venía madurando, un poquito longeva, un promedio entre los 60 años, llegaron a vivir 96, 102 años, 103, por eso menciono como la información de Teapella, o de Tea Rómula Lavariega, o de Tea Chentina, conocida también. Veíamos que muchos maestros, muchos doctores o médicos, venían a dar su servicio a la clínica, y cuando elaboraban su reporte les pedían testimonio histórico del lugar, dimensión del territorio, qué población había o hay. Yo creo que todavía siguen a los que vienen a las clínicas esta información. Se las pedían a los maestros también cuando mandaba la Secretaría de Educación Pública a capacitar, como intercambio o experiencia educativa. Entonces ya no se hace eso. Era muy bonito. Venían gente de Mérida, o bueno, de la península, para no ser especial un estado, de la parte del Bajío, la parte norte del país. Venían por 90 días, por 180 días, a ayudarle a los profesores que ya estaban de base en las escuelas. Eran ellos requerían esta información, y entonces no tener los datos reales nos dio la inquietud a investigar. Y ahí me nace el espíritu de escribir, de recabar toda esta información, y le ponemos Crónicas de Huatulco. Es un folleto, un libro, podríamos llamarle así, que trae información amplia de los testimonios que la gente que ya se nos adelantó, parte de ellos, la mayoría de ellos, nos las proporcionaron. Tenemos ahora sí testimonios prehispánicos. Somos ricos en tener esos vestigios arqueológicos en nuestro territorio, y poco tiempo, no nos hablemos más allá de 1984,
algunos arqueólogos como Donald Luis Bronkin y Gabriel de Sico, que empezaron a investigar desde Pinotepa hasta Huatulco. Más tarde, lo último que tenemos en investigación y se logró la exploración, pues es la del arqueólogo Raúl Matadamas. Entonces, tenemos una riqueza muy grande en aspecto arqueológico, por eso el pueblo de Huatulco tiene una historia más allá de 3,000 años que contar, que explorar. Tenemos zonas arqueológicas en Arroyo Xúchitl, ahí hasta en esa época que era el CAPSE, le llamaban, la que construían las escuelas, empezaron a demoler los muros de la zona arqueológica para construir la escuela primaria de Arroyo Xúchitl. Lamentablemente se le hizo un daño, pero bueno, se requiere de mucho dinero para poder explorar, mucho dinero para poder restaurar todas estas zonas arqueológicas, vestigios arqueológicos aquí en Corral de Piedra, vestigios arqueológicos bajos de Coyula, parte del, ¿cómo sería? Oeste de Bajos del Arenal. Entonces hay muchos montículos que guardan secretos. Todo esto quedó bajo los árboles, quedó ahora sí bajo las hojas de nuestra selva baja caducifolia que tenemos característico la costa de Oaxaca. Tenemos el puerto, pues uno de los puertos más viejos en la costa de México. Huatulco aparece en las cartografías muy antiguas en el mundo europeo, y de ahí pues empieza la historia, parte de la historia, ¿no? Una leyenda de la cruz. A mí me gustaría que pues, no se quedaran con lo que hoy les estoy platicando, que pudieran navegar un poquito en esa información, está más abundante. ¿Cómo llega la cruz a Santa Cruz? ¿Quién es Quetzalcóatl? ¿Cómo es que deriva del mar? Lo mismo para el Señor de la Misericordia, cómo lo trasladan hasta el pueblo, y toda esa historia. Los creyentes fuertes viajaban desde Centroamérica y América del Sur en caravanas de miles de personas a adorar esta cruz. Por ahí la historia también marca la vida de unos sirios que eran de origen sirio, ¿no? Jorge Atala y su hermano, pero ellos no eran sirios, pero como compraban ahora sí equipos, instrumentos, maquinaria en Turquía y se los enviaban de allá vía ahora sí marítima, desembarcaban en frente a la bahía de San Agustín. Por ahí tuvimos el primer tractor que labró las tierras de Bajos del Arenal. El problema que vino a vivir Huatulco fue pues terrible, un pueblo advenedizo, un pueblo que tuvo diferentes periodos, conquistas de sociedades, por así, poliétnicas, que venían de diferentes partes del país y del mundo, y cada uno de esas familias o grupos traían sus tradiciones, traían su música, traían sus costumbres, su gastronomía. Entonces era difícil arraigarlo en el pueblo porque no permanecían toda la vida. O sea, no le apostaron a Huatulco entonces definitivamente. Eran por periodos de tiempo que venían a estar en Huatulco. Y un ejemplo de por qué venían, hubo la euforia del café, y las fincas cafetaleras pues eran parte de un lugar que ellos podían hacer riqueza. Entonces toda esa gente venía, pasaba. Mis abuelos, más bien mi bisabuelo, pues también venía con esa mentalidad. Ellos de origen, pues no son españoles, no eran españoles, eran portugueses. Y vía Miahuatlán que llegaron por el puerto de Veracruz y llegaron hasta Miahuatlán, de ahí buscaron las zonas fértiles para producir, para comercializar, para hacer oro, y se encontraron con las riquezas del café, que en aquel entonces era como el petróleo hoy, y se vinieron a vivir. Fue que arraigaron nuestros apellidos por la zona. Entonces, en este pequeño libro que me inquieta, que ahora sí le trazo el lápiz ahí, pues vienen todos estos comentarios relacionados a la familia de los Atalas, la tragedia, la situación que se da en ese lugar,
la población de Santa Cruz, uno de los primeros puertos, como les comentaba, la comercialización con grandes navíos, la cruz, la Sagrada Santa Cruz, la devoción, y donde yo les invito a no perder estas devociones que son muy importantes. También invitarles a toda la población a recuperar el primer viernes, que es en honor a la Santa Cruz, se conmemora, pero vemos que se va ahora sí feneciendo esta situación. Yo no quiero decir que a corto plazo vamos a perder esta tradición. Yo creo que es responsabilidad de nosotros como padres actualmente ir induciendo a la gente a participar. Estos testimonios relatan hechos históricos basados en la tradición oral y vivencias de los y las protagonistas, quienes nos comparten sus memorias sobre el pasado y presente de Huatulco.